El día de hoy me encuentro acá, vamos a hacer una pequeña videoclase explicando, como el título lo dice, las tablas para engranes helicoidales, pero de igual vamos a hablar algunas de divisiones directas, indirectas o diferenciales que aparecen, las tablas que aparecen en nuestros manuales y en el casilla, que son los textos que yo utilizo bastante para cuando doy las clases de tallado de engranes. Igual, ¿verdad? Cuando estoy haciendo los videotutoriales, porque allí han habido algunos jóvenes que con este contexto de la pandemia, la manera de estudiar a distancia, me han estado enviando bastante preguntas acerca de las tablas, que le envíe las tablas, que le envíe información de maquinado, de fresa, de las tablas de rosca, las tablas de engrane. Pero les recuerdo que también, ¿verdad? Yo trabajo en una institución en la cual doy clases y por ello el tiempo lo tengo bastante ajustado. Sin embargo, he buscado esta hora para hacer este vídeo y subirlo a la red. También en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan accederlo a descargarlo desde la página de Facebook, que es donde considero yo pues que es bastante accesible. En todo caso, si no pudieran acceder a la página de Facebook o al archivo, les sale alguna especie de error, pues yo se los enviaría igual por el grupo de WhatsApp que tenemos en el mismo grupo de Facebook. Pero lógico que yo me ahorraría más tiempo si ustedes suben y lo bajan, ya que yo me mantengo muy ocupado y bueno, si ustedes me lo solicitan por WhatsApp en su momento, pues tal vez en 2 o 3 días se lo enviaría, todo que yo tenga un espacio el fin de semana o quizás en vacaciones, estaré enviándolo. Sin embargo, ustedes con su tiempo pueden subir y descargarlo. Siempre que vayamos a correr una hélice, nosotros vamos a enlazar la mesa, el lucido patrón de la mesa con respecto al cabezal divisor, y para eso utilizamos un tren de engranaje. Por lo tanto, lo importante, el punto que yo quiero llegar, el aspecto que yo quiero llegar es que debemos de saber el paso del lucido patrón de la mesa para poder utilizar la tabla que ya vamos a explicar. Otro detalle que yo estoy explicando para las personas que están preguntándome de roscas, yo voy a ir subiendo tutoriales de roscas poco a poco, pero la práctica los voy a grabar en un vídeo y lo de los cálculos van a ser en otros videoclases que poco a poco iré subiendo. Igual para lo que es engranaje. Por ejemplo, para los cálculos de engranaje de dientes rectos estoy haciendo videoclases de solo cálculos, y aparte van a ser otra lista de vídeos en donde estaré haciendo el método de la confección, el tallado del engranaje ya en la máquina. Bien, para no hacer más preámbulo, uno de los textos que yo utilizo bastante, bueno, la información de algunos textos alemanes es muy buena, yo las recomiendo, pero en este caso yo tengo a mano lo que es en algunos países le dicen la Biblia del Tornero, pero igual también, ¿verdad? Hay otros países que dicen de que este libro ya está obsoleto, y sin embargo ya hay otros que están actualizados. Sin embargo, yo siempre lo recomiendo porque es muy bueno y la información es creíble. Para no hacer más larga la videoclase, nos vamos a ir, bueno, yo voy a recomendar de ser lo posible, ustedes en una especie de agenda o en algún documento en donde ustedes, un calendario podría ser, anoten las páginas para que no se les olviden. Bueno, y si es posible aprendérsela de memoria, pues sería genial. Entonces yo aquí no hablaré de los engranajes, de los diferentes tipos de engranajes, sino que nos vamos a ir a las divisiones, porque es lo que me han estado preguntando. A partir de la página 223, como podemos observar acá, tenemos que inicia todo lo que el tema de todo lo que es divisiones. Y bueno, acá nosotros, como podemos observar en este casilla, aquí comenzamos con la primera tabla. Bueno, hay fórmulas, hay ecuaciones, yo no me voy a detener a hablar de eso, simple y sencillamente me voy a detener a ver las tablas. En este caso, como podemos observar, acá tenemos las tablas para divisiones. En este caso, vamos a ampliarlo un poquito. Aquí tenemos este cabezal divisor en donde la característica es 41. Como les decía, hay diferentes aparatos divisores con diferentes características o diferentes relaciones de transmisión entre su corona dentada y el sinfín, que está en la parte de los componentes, que ahorita no voy a hablar de eso, pero sí debemos de manejar de eso. Aquí tenemos los discos de agujeros con los que se cuentan, y acá está la primera tabla. Dice acá número de divisiones a realizar, número de orificios y las vueltas de la manivela. Entonces, esta tabla es fácil de utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer
10, vamos a poner aquí 10 divisiones, y seguimos acá, dice acá de que nosotros vamos a dar 4 vueltas para poder crear 10 divisiones. Y así sucesivamente, si nosotros ahora venimos y elegimos otro, porque aquí esta tabla inicia en esta columna, lado izquierdo, después continúa con esta columna que está acá, esta que estoy señalando, porque acá mismo hay 4 columnas divididas en una. Aquí comenzamos 4 columnas de la primera fila, aquí tenemos otras 4 columnas, la otra tercer grupo de columnas y la último grupo de columnas, de tal manera de que inician 2 divisiones. Y cuando termine esta, como nosotros podemos observar, aparece la 43. Significa que la siguiente que va a estar aquí a continuación es la 44, como podemos observar aquí. Igual manera ocurre con los otros, aquí 104 divisiones, 205. Pero bueno, un ejemplo ahora, vamos a crear un engranaje que tenga 45 divisiones. Dice que recomienda utilizar el número de círculo 54 y para ello vamos a utilizar 48 orificios. Significa de que al momento de hacer el ajuste en el aparato divisor vamos a utilizar 48 agujeros en el círculo de 54 para este ejemplo. En fin, acá hay un sinnúmero de tablas que están buenas. Por ejemplo, igual esta sigue siendo un cabezal con una relación de transmisión 41. Y en este caso acá vamos a disminuirlo. Esto yo lo quiero hacer acá porque muchos me preguntan y tal vez creen que es que yo no les quiero dar la información, pero a veces es por tiempo, sino que, y muchos ya tienen esto, porque este texto, máquinas de cálculos de taller al casilla, es sumamente fácil descargarlo en la internet. Más sin embargo, yo ya lo tengo en el grupo de Facebook, pueden entrar a mi página y lo pueden descargar. Pero ustedes en el buscador de Chrome le van a el cálculos de taller a L casilla, lo buscan y hay un sinnúmero de páginas en donde se puede bajar de manera gratuita. Lo único que sí recomiendo es que revisen la calidad del archivo, porque hay algunos archivos que los números casi no se pueden apreciar. Entonces ese archivo tiene mala calidad y no lo descarguen o no lo usen. Entonces, como podemos observar acá, aquí ya no estamos hablando del método de división directa, sino que es el método de división diferencial. Aquí tenemos las ruedas de recambio, significa que aquí ya vamos a correr una hélice y ya nosotros vamos a necesitar, en cierto modo, manejar el tipo de dientes o ruedas dentadas con las que contamos en el taller o con las que cuenta nuestro cabezal divisor. Es muy importante manejar eso. A ver, el uso de la tabla es bien sencillo. Aquí tenemos las 4 primeras columnas de izquierda hacia derecha. La primera dice número de divisiones con la letra T, porque hay algunos textos que la letra T la usan como para la simbología de dientes de engranaje. En el caso de otros textos es la letra Z, como ya manejamos. Aquí tenemos el círculo de agujeros a utilizar y número de vueltas de la manivela. Entonces, por ejemplo, en este método diferencial comienza con los números primos, perdón, ya me estoy confundiendo, a partir de 51. ¿Qué significa eso? De que cuando ya nosotros vamos a hacer divisiones de 51 hacia arriba, pero que sean números impares o números primos, ya no vamos a poder utilizar el método de división directa ni el otro método que nosotros ya manejamos. Entonces para eso ya hay que montar un tren de ruedas acá. Aquí tenemos, cuando vamos a hacer el cálculo, lo podemos calcular, igual no podemos venir a hacer la tabla. Más adelante yo voy a subir los cálculos, por ejemplo, pero para un ejemplo que voy a dar aquí, por ejemplo, elegimos 51 divisiones. Para ello, dice acá que yo voy a utilizar el círculo de agujero número 17 para aproximarlo. Pero en la realidad pues yo voy a configurar 14 agujeros en el círculo de 17 y deberé montar este tren de rueda. El tren de rueda en la posición A deberá estar una rueda de 72, en la B debe estar en la lira, debe estar una de 60 dientes. Ahí en ese mismo dedo deberá estar montado de la lira, del tren de rueda deberá estar montado esta de 80 dientes y acá esta última que enlaza con la mesa, que ya sería la de 48 dientes. Y entonces de esa manera aquí nosotros podemos ir eligiendo la cantidad de divisiones. Este es para el método diferencial, como por acá lo puede decir, y así sucesivamente. Todo esto está en el casilla. Estoy seguro de que muchos ya lo tienen y quizás no se habían dado cuenta de esta información que es muy valiosa. Ahora yo me voy bueno, hay un sinnúmero de tablas, pero ahora yo me voy a dirigir a la página. Vamos a ver qué página es, que ya no la recuerdo, pero más adelante hay otro método de división que es muy importante cuando ya cambiamos de aparato divisor con una característica de división diferente. Por acá está. Ejemplo, cuando nosotros ya comenzamos a utilizar un aparato divisor, un cabezal divisor tipo mesa,
la relación de transmisión es diferente, ya no es 1.40, sino que es 1.60. Y ahora, si existe uno de estos en nuestro taller, ya que esto nos ofrece algo otras ventajas, que más adelante yo las voy a ir explicando, igual aquí están las tablas en este libro de máquinas y herramientas, en este libro de cálculos de taller, el Casilla. Este es el número de divisiones, como podemos observar, aquí el número de orificios, y aquí tenemos el número de vueltas del agujero. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla que es consecutiva, inicia acá, en este lado izquierdo, continúa con este otro grupo, no sé si ustedes me entienden, pero aquí donde estoy señalando el mouse, este es un grupo de la tabla que llega hasta aquí donde está esta doble línea, de allí inicia otra hasta esta otra doble línea, de ahí inicia otra hasta esta otra doble línea y este último grupo. ¿Qué significa eso? Que iniciamos con 2 divisiones y terminamos con 21 aquí. De 21, vamos a ver, ¿sí? De 21 salta a 23, 24 y así sucesivamente hasta llegar a 43. Vayan siguiendo el mouse, por favor. Voy a dejar un recuadro ahí también para que vean. De 43 saltamos a 44 y siempre estamos hablando de la misma página. Pero en cada una de ellas nosotros la vamos a dar lectura en sentido de la fila vertical. Ya sabemos que columna, fila es en sentido horizontal. Por ejemplo, si yo requiero hacer un cálculo así, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, unas divisiones de 33 dientes, 32 dientes, aquí lo tenemos. 32 divisiones, para ello voy a utilizar el número de orificios 24 y deberé configurar en el cabezal divisor esta relación de transmisión. Una vuelta entera, 21 agujeros del círculo de 24. De esa manera, así como he leído yo este ejemplo, veremos nosotros, ¿verdad?, elegir la cantidad de división que vamos a hacer y de esa manera lo vamos a leer. Entonces, aquí tenemos otro cabezal divisor, que en este caso, bueno, pueden ir anotando las páginas, por favor. Aquí dice página 250, este otro es consecutivo, es página 251. En la página 252 vamos a encontrar un cabezal divisor tipo mesa, igual, pero la relación de transmisión es 1.80. De igual manera, se le da lectura a toda la tabla. Un ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo para no hacer esto más extenso. Voy a hacer 41 dientes. Nos venimos aquí a esta fila, miren, 2, 3, 4, y como voy viendo, voy siguiendo el mouse, no llego a 22, continúo aquí, llego a 23 y ahí hasta 43. Y ahorita he dicho que voy a hacer 41, si mal no recuerdo. Como estoy agarrando un ejemplo al azar, pero por ejemplo, si he dicho que voy a hacer 41, para ello necesito el disco de agujeros, el círculo de agujeros número 41, como podemos ver aquí, y deberé configurar una vuelta entera, 39 agujeros en el círculo de 41. Como podemos observar, de esa manera nosotros podemos dar divisiones. Aquí tenemos otro cabezal divisor por si tenemos en nuestro taller y lo tenemos allí en una bodega y no lo utilizamos, pero es importante esta información. Como les digo, esto está al alcance de todos ustedes, quizás algunos no lo manejan o ya lo tenían, pero es bueno recordar. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos otro cabezal divisor tipo mesa siempre, pero ahora la relación de transmisión de este cabezal divisor es 1/120. Como les decía, estas son las diferentes tipos de relaciones de transmisión que vamos a encontrar nosotros frecuentemente, ya sea en cabezales divisores horizontales y en el de tipo mesa, que nos da una mayor cobertura por la relación de transmisión. Igual, ¿verdad? De la misma manera trabajan todo esto. De esa misma manera ustedes pueden dar lectura a los demás. Para seguir ahora con esta explicación, aquí tenemos otro plato divisor, siempre tipo mesa, pero ahora la relación de transmisión de este cabezal divisor es 1/180. La lectura es de la misma manera. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un engranaje, un piñón que tenga, ahora hemos hecho ejemplos solo de esta primera tabla, ahora vamos a trabajar esta otra tabla. Ejemplo, 134 divisiones, 134 dientes. Entonces, acá nos recomienda utilizar el número de círculo, el disco que tenga 67, y de ellos vamos a configurar en nuestro cabezal divisor las vueltas de la manivela. Este resultado da una vuelta entera, 23 agujeros en el círculo de 67. Y la manera de leer toda la tabla es similar, solo es agarrar el ejemplo y darle la lectura que corresponde. Bien, aquí tenemos, bueno, regresamos al 41. Estas tablas ya son para trabajos helicoidales. Bueno, aquí voy a ver, vamos a página 256, ya para fresado helicoidal, página 258, página 259.
Aquí tenemos este otro, este es para un cabezal de divisor, relación de transmisión. En este caso es uno que tenga una relación de transmisión 41, pero cuando ya vamos a correr hélice ya debemos de montar un tren de rueda, y para eso, para correr un paso, aquí es muy importante manejar el paso del usillo del patrón de la mesa de la máquina fresadora. Por ejemplo, toda esta tabla, nosotros podemos lograr este paso que está a la izquierda montando estos 4 engranajes en el tren de rueda, pero debemos de recordar que este aparato de divisor es una relación 41 y que el usillo patrón de la mesa de la máquina fresadora es de 5 milímetros. Si nos vamos a esta otra, es 41, pero como podemos observar, el usillo de la mesa principal tiene 6 milímetros. Entonces debemos de tomar en cuenta. ¿Qué significa? Que aquí vienen tablas por separado. Un ejemplo, si yo quiero construir uno y mi mesa fresadora tiene un paso de 5 milímetros, vamos a decir así, quiero conseguir una hélice que tenga bueno, esto también se calcula. Recuerden que el paso de la hélice se debe calcular. Yo más adelante haré cálculos de esto, pero no quiero hacer tan largo esto. Un ejemplo, voy a buscar un paso que sea grande, por ejemplo 650. Para lograr ese paso de la hélice, yo deberé montar una rueda de 24. Acá en la lira deberé montar una de 52 con una de 48. La de 48 engranará con la de 72. Aquí, como podemos observar, esto logra el paso de la hélice, pero dependiendo si es izquierdo o es derecho, habría que ver cuántas intermediarias uso, que eso es otro tema muy aparte. Igual, si voy a utilizar ahora una mesa que la fresadora tenga el paso de 6 milímetros, un ejemplo, yo acá voy a correr un paso helicoidal de 480. Para ello, yo deberé montar en la posición A, acá, un piñón de 24 dientes que engrana con uno de 96. En este de 96, ahí está montado el de 96 en ese dedo de la lira con el de 80. El de 80 engrana con el de 40 milímetros. Bien, ahora creo que estos son algunos ejemplos que yo quería dar. Yo no quiero hacer más largo la videoclase. Ahora, bueno, aquí el Casilla comienza a hablar del sistema de rosca. Por aquí yo voy a dejar esto y ahora me voy a trasladar a los manuales que utilizábamos o que me enseñaron mis maestros en el Politécnico La Salle. Yo no quisiera confundirlos con este tema, ya que el presado helicoidal, pues ahí hay un tema bien amplio en donde nosotros debemos de tomar en cuenta todos los métodos de división. Y bueno, acá para hacer divisiones de engranaje hay un sinnúmero de cálculos que hay que hacer, que un joven pues a primera instancia se podría confundir desde un inicio. Sin embargo, pues estas son las tablas que me han estado pidiendo. Creo que ahí está mi firma cuando era estudiante. Creo que todos deben de tomar en cuenta de que estas tablas son similares a las que aparecen en el casilla. Entonces aquí nosotros, como podemos observar, aquí está el método, dice tablas para divisiones, dice la marca Lagum, pero bueno, estas aparecen en el casilla también. Entonces, desde la número 2, como podemos observar, y aquí te dice en la primera columna número de divisiones, número de círculo, número de vuelta y el orificio, y después vuelve a repetirse divisiones, círculo, orificios. Después vuelve a repetirse divisiones, círculo y orificios. Bien, esta de aquí ya no aparece en vuelta porque aquí ya no te va a dar número de vueltas por la cantidad de divisiones que hay. Sin embargo, como podemos observar, si nosotros venimos y tomamos un ejemplo, se lee de la misma manera. Primero, aparece, por ejemplo, si fuésemos a hacer 19 dientes, dice que utilicemos el círculo de 19. Para ello vamos a dar 2 vueltas enteras, 2 orificios en el círculo de 19, y de esa manera formamos nuestra fracción. En este caso resulta una fracción mixta porque tiene un entero, el entero representa las vueltas, y aquí tenemos el numerador con el número de orificios y el denominador pues el número de círculo que vamos a estar ocupando. Ahora venimos aquí, si queremos hacer aquí, por ejemplo, 60 dientes. Para hacer 60 dientes nosotros tendríamos que utilizar el círculo de 69, pero vamos a ajustar en el cabezal divisor 26 agujeros en el círculo de 39. Entonces estas son las tablas que me han estado pidiendo. Yo las voy a subir igual, las voy a subir a la página de Facebook para que ahí la descarguen. Y como podemos observar acá, bueno, aquí tenemos ya para el método de división diferencial. Por ejemplo, ya después de 51, cuando comienza con los números primos que hay, o números primos o impares después del 50,
que ya comienza a dar problemas, ya no se puede hacer por el método directo, ya tenemos que hacerlo con el método diferencial. Aquí tenemos, por ejemplo, para 51 dientes, nosotros debemos de tener esta cantidad, dice 14 agujeros en el círculo de 17, y nos pide que pongamos 48, una rueda de 48, y aquí, bueno, aquí tenemos un error, no se mira, ¿verdad? No se mira la rueda, la B y la C. En la B parece que no tenemos, porque hay algunas que no tienen, pero sí, la D es 24, dice que nos pide utilizar 2 intermediarias. Y de esa manera, así como explicamos las divisiones del casilla, bien, ahora todas estas se leen de la misma manera, hay que leer algunas recomendaciones, yo dejo esto allí para que ustedes vean. Acá ya comenzamos con el método de fresado helicoidal, y hay alguna información importante. Aquí tenemos el paso de la hélice, cómo se calcula. El paso de la hélice siempre va a ser igual al diámetro por pi dividido entre la tangente del ángulo, y bueno, esa es la ecuación. Ahora, cuando ya hayamos calculado, nosotros, esta es una de las tablas más utilizadas, tal vez por eso me lo estaban pidiendo, pero dice acá que este es para un tren de rueda o una relación de transmisión, un aparato visual que tenga una relación de transmisión de 1.40. Aquí tenemos las ruedas de recambio que pueda tener de 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86 y una rueda grande de 100 dientes. Aquí tenemos que para una rueda, una hélice en sentido derecha, podemos no utilizar ninguna intermediaria o bien 2. Esto porque a veces no nos enlaza. Si es sentido izquierdo, pues hay que utilizar como mínimo una intermediaria. Aquí tenemos las posiciones. La letra, el engranaje A siempre va a ir montado en la mesa. B y C va en un dedo de la lira, y D va a ir en el cabezal divisor, y aquí en este caso se está utilizando una intermediaria que puede ser entre el C y D o bien entre A y B. Aquí pueden utilizar la intermediaria en cualquiera de los dos enlaces. Bien, aquí tenemos lo que es el paso de la hélice. Cuando ya nosotros hemos calculado el paso de la hélice, es muy importante venir acá. Yo voy a hacer otros ejemplos explicados y en el montaje, que espero que lo entiendan, pero ahorita solo voy a explicar la tabla. En este caso, esta tabla está destinada para trabajar pasos de mesa de una máquina fresadora de 5 milímetros, el lucido patrón, de 5 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros, de 1/4, como podemos observar aquí. Bueno, aquí tiene 4 TPI y 5 TPI, o bien 6.35 milímetros y 5.08. Como cualquiera de las dos deben de tener, estas son las más utilizadas en el comercio, así son fabricadas. Entonces venimos nosotros y bien, vamos a construir un paso. Si el paso a nosotros de la hélice nos da, por ejemplo, vamos a ver un paso grande, vamos a pasar porque esta es continuación. Les recuerdo, nosotros iniciamos en esta columna. Por ejemplo, la mesa que tenemos aquí es de 5 milímetros, por lo tanto, yo inicio en este de 5 milímetros. Cuando llega a su final, salto a esta otra de aquí, es siempre en el de 5 milímetros. Aquí inicia en 55, por lo tanto, el más próximo aquí debe ser de 54, como ustedes pueden ver. Pero si su mesa en su país, ustedes tienen una que, por ejemplo, es de 8 milímetros, entonces ustedes deberán trabajar en esta columna que está acá. ¿Ya? Entonces, yo voy a agarrar los ejemplos en el de 5 milímetros. Y bueno, voy a tomar un paso de la hélice bastante grande, como por ejemplo 596. Lo he inventado al azar ahorita. Entonces vengo al de 5 milímetros y comienzo a ver dónde hallamos ese 596. Venimos aquí, estamos en 400, vamos a bajar un poquito más, 596. Bajamos y recuerden que yo estoy en el de 5 milímetros, que es esta columna. Por lo tanto, busco el 596, no lo tenemos aquí, significa que va a continuar en la siguiente página. 596, aquí vengo, yo siempre vengo en las de 5 milímetros, vamos a seguir bajando, 596, y aquí vamos a encontrar una situación. Dice que acá yo puedo correr 595.2 o 598. Es allí la decisión de tomar el paso de la hélice más próximo. Les recuerdo que entre más largo es el espesor del diente, pues entonces este paso se puede notar, pero como los espesores que nosotros construimos generalmente son bien pequeños, por ejemplo un espesor de 20 milímetros es bien corto, no se nota porque este es en una distancia considerable, ¿verdad?
Entonces 595.5 es el que yo tomaría. Ahora nos venimos y tenemos una rueda A28, B100, C48 y tenemos acá el piñón D, que sería de 40 dientes. ¿En dónde irían montado eso? Pues bueno, irían montados acá en el cabezal divisor. A sería este que está aquí, B iría montado acá y C debería ir montado acá en el mismo dedo de la lira, y el piñón D, que era de 40 si mal no recuerdo, iría montado acá. Bien, yo no voy a hacer más largo esta videoclase. Yo aquí les voy a dejar los enlaces para que ustedes entren a bajar estas tablas, el casilla, si quieren descargar el casilla, o bien lo pueden buscar en internet, porque el casilla es muy común en internet, ¿verdad? De hecho, yo lo bajé de internet, ahí es muy común encontrar el casilla, encuentran estas tablas, o bien si quieren bajar esta, que son 11 paginitas, es bien pequeño, las pueden bajar y utilizarla. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que me escriben. Esto lo estoy haciendo precisamente para que se apoyen. Nuestros amigos de México, en un colegio técnico de México, que me han escrito bastante, de El Salvador, Uruguay, Bolivia, Perú, no recuerdo ahorita, Colombia, también hay unas personas que me escriben de Colombia, España y México, que son las personas donde recibo más mensajería. Muchísimas gracias a todos. Se despide usted el profesor Reiner, como siempre, deseando lo mejor.